Ok. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir
nombre es amor, Jesús. Gozo hay que vence el temor, brisa que las lágrimas secó, su presencia, la atmósfera cambió, es Jesús. Mis ojos fijaré en aquel que ya venció. Me asombraré, mis cadenas él rompió. Su nombre es amor, su nombre es amor, Jesús. Su nombre es amor, su nombre es amor, Jesús. Su nombre es vencedor, su nombre es vencedor, Jesús. Su nombre es poder, su nombre es poder, su nombre es poder, Jesús. Su nombre exaltaré por siempre, el nombre que sacude cielo y tierra, esperanza dio, el Salvador venció, Jesús, Jesús. Mis ojos fijaré en aquel que ya venció. Me asombraré, mis cadenas él rompió. Su nombre es amor, su nombre es amor, Jesús. Su nombre es amor, su nombre es amor, Jesús. Hay esperanza en ti, hay esperanza en ti, Jesús. Hay esperanza. Su nombre es vencedor, su nombre es vencedor, Jesús. Hay gozo en su nombre, libertad en su nombre, hay victoria en su nombre, Grande amor, no existe nada bajo el sol que se compare a ti, Señor. ¿Quién te puede comprender? Amor que bajó desde el cielo, mi alma Él vino a salvar. En esto conocemos el amor que dio su vida por nosotros, sublime gracia que nos alcanzó. Él dio su vida por nosotros,
fiel amor no deja ir mi corazón, y mis pecados ya olvido. ¿Quién me puede separar? Fuerte amor. Fuerte amor, como montes a mi alrededor, rodeándome seguro estoy. ¿Quién me puede conmover? Mi nombre cargo hasta el madero, mi amor hasta el final. En esto conocemos el amor que dio su vida por nosotros, sublime gracia que nos alcanzó. Él dio su vida por nosotros, por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo a morir en una cruz, y a todo aquel que crea en su nombre la vida eterna le dará. No morirá. En esto conocemos el amor que Él dio su vida por nosotros, sublime gracia que nos alcanzó. Él dio su vida por nosotros, en esto conocemos el amor que Él dio su vida por nosotros, sublime gracia que nos alcanzó. Él dio su vida por nosotros, Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, y en ese sepulcro reposó. En soledad Él se quedó, Jesús Mesías el Señor. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré. Señor, Señor mi Dios.
alzará, su rostro resplandecerá, en su presencia estaré, y cara a cara le veré. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios, Señor, Señor mi Dios, Señor, Señor mi Dios. Oramos en esta mañana. Tú, Señor Jesús, eres nuestro Rey, nuestro Salvador. A ti, Señor, damos toda gloria, toda alabanza en esta mañana. A ti, Padre Celestial, te damos también la gloria, la alabanza, el honor. Espíritu Santo, te damos gracias por todo lo que haces siempre por nosotros. Gracias por llenarnos con tu vino nuevo todo el tiempo, Señor. Gracias. Te damos, oh Dios, te damos gracias por ser nuestro Dios. Y en esta mañana nosotros venimos delante de ti junto con todos los santos que te alaban en todo lugar, junto con los ángeles, a darte honra, gloria y honor, porque a ti pertenece toda la gloria, toda la honra, la sabiduría, las riquezas, el honor, el poder. A ti, Señor Jesús, solamente te damos todo el honor. Y te damos gracias porque somos tu iglesia, somos tu novia, somos tu cuerpo. Nos has amado de tal manera. Señor, te damos gracias porque estamos en el hueco de tu mano. Tú eres nuestra protección. Y oramos en esta mañana, Señor, por muchos hermanos nuestros que están enfermos, que sean sanados. Todos aquellos que están infectados del coronavirus, te pedimos que los guardes. Guarda a los jóvenes, a los niños. Ahora que están regresando a clases en muchos lugares, te pedimos que tú los protejas, los cuides, oh Señor, en el nombre de Jesús. También te pedimos, Señor, por ese huracán que está entrando en las costas de Veracruz, Señor, te pedimos que pase a tormenta tropical y que traiga solamente lluvias de beneficio, que no haya inundaciones, Señor, que no haya tragedias, que no haya vidas perdidas. Te pedimos en el nombre de Jesús, tú eres el mismo que habla a los vientos y los vientos te obedecen, Señor. Te pedimos que le hables a este huracán y lo detengas, igual al que está soplando sobre la costa este de los Estados Unidos. También, Señor, que no traiga vidas perdidas ni desgracias, Señor, sino que sean solamente aguas de bendición. Te pedimos que lleves lluvia a California, que detenga los incendios que hay ahí, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos también por Haití, Señor, por esta desgracia, esta crisis que ha venido a ellos. Te pedimos que tengas misericordia de Haití, Señor, y de toda esa zona de las islas caribeñas. Padre, ten misericordia de ellos, Señor, que ellos te conozcan, que se conviertan a ti, Padre, que te conozcan a ti, Jesucristo. Oh Dios, te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú te hagas conocer a ellos, Padre. Oh Dios, te damos gracias por México, por la iglesia en México. Bendice a la iglesia en México, bendice la iglesia aquí en Estados Unidos. Oh Dios, te damos gracias, Señor. Te pedimos que la pandemia sea controlada, que se detenga, que tú, Señor, traigas conciencia a las personas de cómo vivir esta nueva etapa, Señor, esta nueva era, Señor, de higiene, de cuidados, Señor, para que se detengan los contagios. Da sabiduría al gobierno, da sabiduría a los médicos, a los hospitales, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que te hagas conocido como un Dios misericordioso y bueno, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos por milagros y prodigios, aquellas personas que necesitan un milagro el día de hoy, aquellas personas, Señor, que están desahuciadas,
que los médicos han dicho que ya no hay nada que hacer. Te pedimos que hagas un milagro en sus vidas y que ellos te conozcan al Dios que todo lo puede, Señor. Todo cáncer, Señor, sea destruido en el nombre de Jesús. Que las personas que están enfermas con cáncer puedan ver tu gloria y tu poder, Señor, en el nombre de Jesús. Destruye todo tumor, toda enfermedad maligna, en el nombre de Jesús, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú llevaste todas nuestras dolencias y nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Te pedimos por aquellos que están atados en delitos, en pecados, en vicios, Señor, que traigas libertad, liberación, Señor, a todos los que están esclavos de alguna adicción, de algún pecado, Señor. Te pedimos que traigas libertad en el nombre de Jesús, Señor. Y llénanos con tu presencia en esta mañana. Llénanos de tu paz, esa paz que solo tú puedes dar, Señor. Danos tu paz y danos tu palabra que nos da vida, tu espíritu, Señor, en el nombre de Jesús. Bendecimos, Señor, cada persona que se está conectando, cada persona que va a recibir tu palabra en esta mañana, y te pedimos que nos des el denuedo y la gracia para poder compartir tu verdad, y que la verdad, Señor, traiga vida y libertad a todos los oyentes en el nombre de Jesús. A ti te damos, Señor, toda la gloria, todo el honor por siempre, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Pues un saludo a todos, ¿verdad? Les mandamos un saludo, un abrazo desde aquí, Mesa, Arizona, una vez más. Doy gracias a Dios que estamos pudiendo transmitir, aprendiendo muchas cosas. Doy gracias a Dios por Fernando Aguirre, que está aquí ayudándome, haciendo milagros con la tecnología, ¿verdad? Pedimos una disculpa el viernes porque había algunas interrupciones en el video, pero vamos a regrabarlo y a subirlo corregido. Tengan un poquito de paciencia. Oren por nosotros, por favor, para que podamos manejar con sabiduría esta tecnología, que podamos transmitir correctamente todo lo que el Señor nos ha dado para ustedes. Muchas gracias a todos por sus oraciones. Gracias por los apoyos, sus ofrendas, sus diezmos. Que Dios les bendiga, los multiplique siempre. Y como ya saben que estamos cautivados por este tema de Cristo, de Jesucristo, ¿verdad? Vamos a continuar este domingo, y doy gracias a Dios que nunca se termina esta verdad revelándose a nosotros. Y en esta mañana yo quiero compartir con ustedes una predicación que tiene como título: La prioridad es conocer a Jesucristo. Quiero que tengan esto en su mente todo este tiempo que vamos a compartir esta verdad, porque es una declaración apostólica muy poderosa. Así que espero que puedan recibirla, que sea una bendición para sus vidas. Pero quiero decirte que es una prioridad conocer a Jesucristo. Y quiero leer Filipenses capítulo 3, verso 10. Recuerden que estamos leyendo la Reina Valera 1960. A menos que digamos otra cosa, estaremos leyendo esta versión. Filipenses 3:10 dice la Escritura, el apóstol Pablo está diciendo, a fin de conocerle. Este verbo conocer, vamos a estar hablando de él esta mañana. A fin de conocerle, y está hablando de Jesucristo, ¿verdad? Y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Así que Pablo tenía esto como prioridad, ¿verdad? Él quería conocer a Jesucristo, y él decía que aunque no lo había logrado, él olvidaba lo que quedaba atrás y proseguía a buscar esa meta, que era conocer a Jesucristo y el poder de su resurrección. El poder de su resurrección es otro tema que vamos a estar hablando después, que también es importante que nosotros conozcamos. Pero en esta mañana vamos a enfocarnos en conocer a Jesús como nuestra prioridad. Y es que esto, mis amados, es una resolución, es una base apostólica que nosotros debemos de considerar para la edificación correcta de la iglesia. Esta gran verdad nos va a dar la dirección, el poder para superar los desafíos y la gracia para enfrentar los tiempos que estamos viviendo. No hay manera que podamos nosotros superar todo lo que estamos enfrentando si no conocemos verdaderamente quién es Jesucristo y qué Él es para nosotros, ¿verdad? Toda nuestra identidad presente, futura,
eterna depende de que puedas conocer realmente a Jesucristo y qué es el poder de su resurrección. Quiero leer otra escritura paralela porque quiero hacer una explicación clara acerca de la diferencia en dos verbos. Y en 1 Corintios capítulo 2 verso 2, Pablo vuelve a hablar esto a los corintios, pero con otro verbo, y les dice en 1 Corintios capítulo 2 verso 2, le dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Esa es otra ocasión en la que Pablo ve esto como una prioridad. Ahora, hay una diferencia entre saber y conocer, y la voy a explicar en unos momentos, pero quiero decir que estas palabras Pablo los habló a una iglesia que al parecer los está exhortando en todo este capítulo, porque estaban teniendo divisiones, estaban teniendo contiendas, murmuraciones, estaban haciendo divisiones, que diciendo yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, ¿verdad? Entonces había entre ellos conflictos, había carnalidad. Y también algunos estaban haciendo adulación de la sabiduría humana y mundana que tenían y se creían propios a sus propios ojos y menospreciaban la simpleza y el poder del evangelio que les había predicado Pablo. Así que Pablo, al estar oyendo todas estas cosas, dijo: yo no quiero saber nada de todas esas cosas que están diciendo. La única cosa que yo quiero saber de ustedes es si están conociendo a Jesucristo y a este crucificado. Entonces, el verbo saber habla de tener información, de tener conocimiento. El verbo conocer habla de tener experiencia con aquello que conoces, de haber experimentado que aquello que sabes es una realidad en tu vida. Entonces, hay una gran diferencia entre saber y conocer. Pero aquí Pablo le está diciendo: yo no quiero saber nada de ustedes, porque le estaban dando información de lo que ellos creían saber. Pero Pablo no se conformó con eso. Dijo: ustedes pueden saber muchas cosas, pero a mí eso no me importa. No quiero saber nada de ustedes. Lo único que quiero saber es si ustedes conocen a Jesucristo, y esta es la prioridad en sus vidas. Así que yo creo que si vamos a tener una iglesia apostólica, una iglesia basada en un fundamento firme, entonces tenemos nosotros que asegurarnos que cada discípulo conoce a Jesucristo y el poder de su resurrección. No queremos que solamente sepan de Él, queremos que conozcan. Ahora, yo como pastor sí quisiera saber si ustedes conocen de Jesucristo, a Jesucristo, si tienen experiencias reales con Él. Miren, yo quiero que una vez, hace poco estaba predicando sobre esto y les dije: tenemos que estar conscientes que le vamos a ver cara a cara. Yo soy consciente que un día, y espero que sea pronto, y cuando digo pronto, no es tan pronto. Cuando digo esto, mucha gente se confunde, pero es pronto, pero no tan pronto. Es decir, no es tan lejos, está cerca, pero le voy a ver cara a cara. Y cuando le vea cara a cara, quiero saber, no quiero sorprenderme, quiero saber: ya te conocía, Señor. Así como te conocía, así eres en realidad. Pero para muchos creyentes, desafortunadamente, que nada más saben de Él, para muchos creyentes va a ser una gran sorpresa cuando le vean a Él cara a cara, ¿no? Nunca terminaremos de conocerle realmente hasta que no estemos en su presencia por la eternidad, pero Él se ha revelado a nosotros de tal manera que le podemos conocer, ¿verdad? Entonces, consideramos de gran importancia esta verdad, este principio apostólico, para determinar el fin de toda discusión, para terminar con las divisiones, con las contiendas, con las murmuraciones. Es muy importante que entendamos que la iglesia que viene, la que va a triunfar, es una iglesia que está unida, que se aman, como dije el viernes, que ha madurado, que no solamente tiene los dones del Espíritu Santo, pero que el Espíritu Santo les ha empoderado para llevarlos a madurez, y ahora tienen estatura, y entonces ellos conocen al Señor, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Entonces, en esta predicación, en esta enseñanza, yo quiero tocar tres puntos muy importantes. El primero, quiero que aprendamos qué significa conocer a Jesucristo y a este crucificado. Ese es el primer punto que yo voy a hacer énfasis, de conocer a Jesucristo. ¿Qué significa conocer a Jesucristo? Ya lo he estado explicando, porque muchos saben de Jesucristo, pero no lo conocen. Tú puedes saber sobre el presidente Joe Biden,
porque lees los libros y todo, pero eso no quiere decir que lo conozcas. Necesitas tener experiencias personales con Él para poderle conocer. Segundo punto que yo quiero explicar, enseñar con la gracia del Espíritu Santo, es por qué cada cristiano debe determinar conocer a Jesucristo una prioridad en su vida. O sea, por qué tú y yo tenemos que considerar conocer a Jesucristo la máxima prioridad de nuestras vidas. Y finalmente, el tercer punto que quiero tocar en esta mañana, quiero desafiarles a llevar esta determinación de conocer a Jesucristo a una búsqueda verdadera cotidiana. Es decir, que todo el tiempo estemos buscando conocerle, ¿verdad? Que se convierta en un estilo de vida. Así que empezando con el primer punto que les estoy diciendo, ¿qué significa ese sentir del apóstol cuando dice: yo no quiero saber ninguna otra cosa más que Cristo crucificado? Esa era la pasión, el amor del apóstol que debemos tener nosotros. Entonces, no solamente conoces a Jesús como tu Salvador. Hablaba yo de del Cordero es el que se glorifica con nuestra salvación, la plática anterior me parece, o una de las anteriores. No solamente tienes que conocer a Jesús y saber que Jesús, la palabra Jesús significa Salvador. Tienes que saber qué significa Cristo, y eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pero tienes que entender, tenemos que comprender, y también tenemos que conocerlo de esa manera, que Jesús es el eterno Hijo de Dios. Déjeme decirlo de esta manera. Si tú estuvieras ahogándote en el mar o en una alberca o en el río y alguien viniera a salvarte, y puede salvarte, llevarte a la orilla, hacerte RCP o respiración artificial y puedes volver a la vida, pero si él se va, a lo mejor tú nunca vas a conocer a esa persona que te salvó. ¿Me explico? Así hay mucha gente que ha sido salvada, que creyó que Jesús era el Salvador y ya entonces lo confesó como su Salvador. Él vino a sus vidas, pero no lo conocen. Y es muy importante lo que Pablo nos está diciendo aquí, porque este llamado Jesús... Ahora, si tú conocieras a esta persona que te salvó del mar o del río, de la alberca, y te dieras cuenta que es un famoso, ¿no? Por ejemplo, decir, ¿quién te salvó? Pues a lo mejor te salvó, no sé, ¿quién te gustaría? Alguien que es un gran basquetbolista, o tu héroe del básquetbol o del fútbol, él fue el que te salvó. Tú dirías, wow, o sea, no nada más me salvó cualquier persona, sino la persona que me salvó es precisamente la persona que yo más admiro, ¿no? Pues nosotros tenemos que llegar como cristianos a esa conclusión, decir, sí, Jesús es mi Salvador, pero no solamente me salvó cualquier persona, me salvó el eterno Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Entonces es un gran privilegio que tengamos a Jesús como nuestro Salvador, ¿verdad? Vino a salvarnos de la culpa y el poder de nuestros pecados, nos salvó de la muerte y nos ha dado vida eterna. Y es Jesús, el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces eso es muy importante que nosotros lo podamos asimilar, que podamos estar conscientes de eso. Entonces, no solamente hablaba yo la clase pasada de que Jesús es un Salvador permanentemente nuestro, ¿no? Pero no solamente te salvó del pecado y de la muerte, sino que constantemente nos está salvando. Porque Él quiere que tú experimentes este amor que salva, esta gracia que Él tiene con nosotros, ¿verdad? Entonces, hay muchas veces en tu vida, en tu experiencia personal, que vas a experimentar que este Jesús que te salvó de la muerte y del pecado, que es lo más importante, también te salva de muchas situaciones como enfermedades, problemas financieros, crisis. O sea, Él es tu Salvador y Él es poderoso para salvar, ¿verdad? Como dice la Escritura, Él es poderoso para salvar. Lo veíamos la semana pasada. Quiero leer primera de Juan 5:20 y dice el apóstol Juan, dice, aquel apóstol que decía, le vimos, ¿verdad? Le vimos cara a cara, de Él bebimos, ¿verdad? Vimos su gloria, lo contemplamos. O sea, Juan había aprendido no solamente a saber de Jesús, pero había aprendido a conocerle. Primera de Juan, él está escribiendo lo siguiente en el capítulo 5, verso 20. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios, fíjense, él sabía que Jesús era el Hijo de Dios. Digo, sabemos que el Hijo de Dios ha venido
y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. O sea, Él mismo se revela a nosotros y nos da entendimiento para conocerle, y luego dice, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Qué tremendo versículo. Lo voy a leer otra vez, ¿verdad? Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, no podemos decir, es que es muy difícil para mí entender quién es Jesucristo. No, Él mismo se revela a ti. Él mismo se muestra a ti. Si tú caminas con Él diariamente, si tú estás siempre con Él, Él va a darse a conocer en todas sus dimensiones a ti personalmente, de tal manera que cualquier niño lo puede entender. No necesitas ser un sabio ni nada de esto, solamente tienes que tener un corazón, ¿verdad? Como puro, un corazón limpio, un corazón abierto, ¿verdad? Por eso Jesús decía, si no se hacen como niños, no podrán entrar al reino de los cielos, porque los niños tienen esta fe, esta credibilidad, todo lo creen, ¿verdad? El amor todo lo cree, por eso los niños todo lo creen, ¿verdad? Entonces, este mismo Jesús, que es el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el por el cual y para quien fue creado todo el universo, quien fue Él fue crucificado cuando Él se hizo débil para poder ser crucificado, pero resucitó con poder. Esa persona divina, este Emmanuel, que significa Dios con nosotros, es este Jesús el que estamos predicando. Este es el Jesús que vive en nosotros, ¿verdad? El que está con nosotros hasta el fin del mundo, a quien nosotros hemos creído, y a quien el apóstol en este texto está determinado a conocer y darlo a conocer, y el que quiere que nosotros también tengamos como prioridad, ¿verdad? Entonces, eso es lo que significa conocer a Jesucristo. Y ahorita al final voy a hablar 3 aspectos del conocimiento de Jesucristo muy importantes. Bueno, en segundo lugar, como les dije, quiero dar algunas razones de peso, algunos fundamentos por el cual cada cristiano debe proponerse no saber nada sino a Jesucristo y a este crucificado. Primero, sin conocer a Jesucristo, no vamos a ser aceptados ante los ojos de Dios. Esa es la primera razón. Entonces uno puede decir, bueno, pues ya lo conoceré cuando esté en el cielo. O sea, si tú no conoces a Jesucristo, no vas a entrar al cielo. Por eso Él dijo al final, yo no los conozco, hacedores de maldad. Porque si tú no conoces a Jesucristo, tú vas a estar pecando, vas a estar viviendo en la carne. Que ese es el problema cuando muchos cristianos caen en pecado, es porque dejaron de buscar el conocimiento de Jesucristo, empezaron a buscar el conocimiento humano, se llenaron de filosofías humanas, le estaban dando más crédito al conocimiento del bien y del mal, en lugar de darle la prioridad a Jesucristo. Y no estoy diciendo que no conozcamos ciencias ni cosas que son importantes en la vida. Yo mismo he hecho una carrera y he seguido estudiando y conozco de muchas cosas que son útiles, pero todo lo que sé lo uso para predicar a Jesucristo. No uso esas cosas para ninguna otra cosa más que para servirle al Señor. Y no es mi prioridad el conocimiento de este mundo, porque los que buscan ese conocimiento se pierden en vanidades y en la carne, en los deseos de la carne, lo estábamos diciendo la semana pasada, el viernes, perdón. Entonces tienes que aceptar esta verdad. Sin conocer a Jesucristo no podemos entrar al cielo, ¿verdad? En Juan 17:3, el mismo apóstol Juan, que es alguien, si alguien conocía a Jesucristo era él, el apóstol Juan, nuestro hermano Juan, nos escribe en el capítulo 17, verso 3, dice, y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, ¿en qué consiste la vida eterna? Conocer a Dios y conocer al Hijo, ¿verdad? Y ya bueno, tuvimos toda una serie de conociendo a Dios, ¿recuerdan? Tuvimos toda una serie de conociendo al Hijo que ustedes deben de aprovechar para repasar. Y luego estamos ahora con la serie de conociendo al Espíritu Santo, porque tenemos que conocer a toda la Trinidad. Pero aquí lo importante es que entendamos que sin el conocimiento del Hijo no tenemos vida eterna.
¿verdad? El apóstol Pedro también lo dice en Hechos capítulo 4, verso 12, que Pedro está diciendo en el capítulo 4 de Hechos 12, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces la razón principal para hacer una prioridad el conocer a Jesucristo es nuestra salvación. Sin conocer a Jesucristo, nosotros no podemos ser aceptos delante de Dios, ¿verdad? Entonces, hay algunos, déjenme les voy a poner un ejemplo. Hay muchos que pasan más tiempo conociendo la sabiduría de este mundo que estudiando las Escrituras o teniendo experiencias personales con Dios, ¿verdad? Y de hecho hacen ese conocimiento su propio Dios. Y precisamente el conocimiento del bien y del mal es lo que destruyó la creación. Todos nosotros podemos saber lo que el conocimiento del bien y del mal le hace a la creación de Dios. Nada más vean cómo estamos, porque nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Es decir, si tú y yo fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, esa creación está muy lejos de lo que somos ahora realmente por el pecado de nuestras vidas. El conocimiento del bien y del mal ha destruido la creación de Dios, no solamente al hombre, perdiendo su imagen, sino también la naturaleza. Hemos destruido el campo, los campos fértiles han sido destruidos, los bosques han sido talados. De verdad, tenemos problemas climáticos porque el conocimiento de la ciencia del bien y del mal destruye la creación de Dios. Es el conocimiento de Jesucristo el que nos devuelve a la vida eterna, ¿verdad? Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que no importa qué tanto sabes, cuántos títulos tienes, si tú no conoces a Jesucristo, tú no tendrás vida eterna, ¿verdad? En esta manera hay un paralelo, porque si tú piensas solamente humano, si no existiera Dios, si no existiera Jesucristo, tú tendrías que esforzarte mucho en tener todas las ciencias y todo el conocimiento para tener una vida exitosa en este mundo, ¿cierto? Si tienes un título, tienes una carrera, te va a ir bien. Bueno, pues en el cielo, si tú no conoces a Jesucristo, no hay manera que te vaya bien. O sea, la excelencia, la prioridad para los que somos hijos de Dios es conocer a Jesucristo, ¿verdad? Por eso Pablo lo tenía como una verdad, una prioridad apostólica. Entonces quiere decir que todo lo que sabes, ni todo lo que haces te va a servir si tú no conoces a Jesucristo, porque aún lo que haces no va a ser hecho con el motivo correcto si tú no conoces a Jesucristo. Entonces ni tus actos de piedad, ni de caridad, ni todo lo que hagas para servir a la iglesia o lo que sea tiene ningún sentido si tú no conoces en un conocimiento, como decía George Whitefield, un gran evangelista. Él dijo, un conocimiento experimental de Jesucristo. Él usaba esta palabra, conocimiento experimental de Jesucristo. Es decir, no solamente saber de Jesucristo, pero conocerlo en un compartimiento de vida. Recuerden que en la Biblia el conocer es intercambiar vidas. Por eso usaban aún para la relación íntima del esposo y la esposa la palabra conocer, ¿verdad? Cuando Adán conoció a Eva, entonces tuvo a Caín, ¿verdad? Así, ¿verdad? Cuando dice María no conocía a ningún varón, pero cuando nació Jesús, entonces conoció a su esposo José, por eso tuvo otros hijos. Pero la palabra conocer tiene que ver con experiencias de vida. Entonces, solo conociéndolo a Él, es importante esta razón. Solo conociéndolo a Él somos salvos, pero solo conociéndolo a Él, un pecador se puede convertir en un santo. Es decir, no puede haber ninguna transformación en nuestras vidas sin el conocimiento, la experiencia de caminar con Cristo, porque es su vida en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Por qué entonces los cristianos caen constantemente en pecado? ¿Por qué fallamos y nos caemos en pecado? Porque no conocemos quién es Jesús. Si tú conocieras quién es Jesús, tú tendrías temor de pecar. Tendrías temor de perder la gloria que Él está poniendo en ti y en mí, ¿verdad? Tendrías temor de perder la vida eterna. Tendrías temor de perder la participación de la naturaleza divina, de todas las cosas que nos ha dado, de la vida y de la piedad, ¿verdad? Entonces,
Algo que es importante mencionar en este punto es que todos tus amigos y conocidos carnales siempre, bueno, y también el adversario, el diablo, siempre van a tratar de influirte para que tú te esfuerces solamente en el conocimiento del bien y del mal. Ya sabemos todo lo que esto hace a la naturaleza de Dios, a lo que Dios ha creado, ¿verdad? Entonces tú tienes que tomar la determinación de no seguir o no dejarte guiar por tus amistades carnales ni por el enemigo cada vez que quieran persuadirte de seguir otras cosas que no sea el conocimiento de Dios. Tú tienes que contestar como Pablo, o sea, yo no quiero saber ninguna otra cosa más que conocer a Jesucristo y el poder de su resurrección, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este conocimiento es la vida eterna. Entonces, en este punto, yo quiero que tengas suficientes fundamentos para pararte firme en esto. Porque miren, las riquezas van a fallar tarde que temprano, no te van a servir para muchas cosas que no sirven. Las vanidades se van a desvanecer, pero el conocimiento de Jesucristo permanece para siempre, ¿verdad? Así que puede ser que tú, mejor que fueras ignorante en cualquier otra cosa, pero que no seas ignorante acerca de esto, ¿verdad? Porque si tú conoces a Cristo y el poder de su resurrección, entonces supón que tú no conoces ninguna otra cosa. Eso que conoces es suficiente para ser inmensamente feliz y conocer de la vida eterna, ¿verdad? Pero sin esto, todos tus otros conocimientos no pueden salvarte de ser un miserable desdichado sin la eternidad. Bien, entonces, tengan en poco el hecho de que tus amigos carnales te desprecien porque tú estás buscando esto, ¿verdad? Vamos a ser perseguidos, humillados, y vamos a ser probados, pero si las ofensas te hacen desistir de esta prioridad, estás perdido, ¿me entiendes? Porque tenemos que ser fieles soldados de Jesucristo. Entonces, la prioridad es conocer a Jesucristo. Con estos 3 puntos que les acabo de dar, yo quiero otra vez devolverme al primer punto, que es conocer a Jesucristo. Y quiero darles, como les hemos estado hablando todas estas semanas, lo que hablamos cuando vimos la serie de Conociendo al Hijo, hay muchas dimensiones de Jesús que tenemos que conocer. Pero yo quiero en esta mañana, el resto que me queda de tiempo para enseñar, quiero enseñar 3 aspectos importantes de Jesucristo. Y bueno, la semana pasada hablábamos de Jesús como Salvador, así que si tú quieres conocer, Jesús Cristo es la combinación de 2 palabras, Jesús el Mesías. La palabra Jesús, yo hablé de esto la semana pasada, me parece que fue la pasada, de que Él se glorifica con nuestra salvación como Salvador. Ahora yo quiero hablar un poco sobre el Cristo, o sea, Jesús Cristo. Conocer a Jesucristo, que era la prioridad de Pablo, significa conocer a Jesús como este gran Salvador o ese autor de nuestra salvación, pero también conocerlo como Cristo, que es el Mesías, ¿verdad? Yo he hablado y enseñado de eso, pero hoy quiero concentrarme en 3 aspectos importantes del Mesías. Porque el Mesías tiene 3 funciones principales en este mundo. O sea, el ungido, el Mesías quiere decir el ungido. Cristo es el ungido, que fue el llamado por Dios para hacer 3 cosas importantes. Y claro que en esas dimensiones pues salen muchas otras más, pero las 3 básicas son: Él vino como profeta, Él vino como sacerdote y Él vino como rey. Eso es lo que significa el Cristo. El Cristo tiene que ser nuestro profeta, Él tiene que ser nuestro sacerdote y tiene que ser nuestro rey. Ahora, explicar esto de dónde viene, pues tomará mucho tiempo, pero quiero enfocarme en explicar la función de Cristo como profeta. Tú tienes que conocer a Jesús como tu profeta. Hay mucha gente que anda buscando palabras de profecía aquí, palabras de profecía allá, y es en verdad que este Cristo profeta dejó 5 ministerios, y entre ellos el ministerio profético, para que en la iglesia fluya la profecía. Esto sí es importante que sepas que hay profecía en la iglesia a través de pastores, de líderes y todo, pero el que suelta esta profecía es Jesucristo. O sea, Él es el profeta de nosotros. Y nadie puede dar una palabra si no viene de Cristo, porque el espíritu de la profecía es Cristo. Entonces, quiero que consideres, tú tienes que conocer
que a este Cristo que es tu profeta. Y yo quisiera ir a Hebreos capítulo 1 y leer el verso 1 y 2 para que tengamos un fundamento bíblico. Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2. Si tú puedes recordar que el libro de Hebreos empieza con eso, nunca lo vas a olvidar. Esa es la manera en que yo a veces memorizo los versículos. Memorizo este tema tan importante, empieza en Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2, ¿verdad? Fíjate lo que dice Pablo a Hebreos 1. ¿Y por qué le está hablando Pablo a los hebreos? Porque los hebreos habían tenido muchos profetas. Y recuerden que en la transfiguración, que lo pueden ver en Mateo capítulo 17, no lo vamos a ver ahora, cuando Jesús se transfigura y está ahí Pedro, Juan y Santiago, entonces se aparece Moisés y Elías, y entonces la voz del cielo le dice, ¿por qué Moisés y Elías? Porque Moisés representaba la ley y Elías los profetas, y entonces Jesús se oye una voz del cielo que dice, este es mi hijo amado, a él oíd, ¿verdad? Entonces ahí empezó una nueva era para los judíos, para los hebreos, porque habían tenido muchos profetas, pero ahora la profecía estaba encargada a Jesús Cristo, Cristo el profeta. Ahí él había empezado ya a venir, no solamente a cumplir la profecía, sino que a darnos a entender que él era la profecía, ¿verdad? Entonces en Hebreos 1, verso 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y aquí está otra vez esta dimensión universal, maravillosa de Cristo, o sea, el escogido de Dios por el cual se hizo todo el universo. Tiene un valor nadie tiene un valor más alto que Cristo en el universo. Por Él se hicieron todas estas cosas. Pero aquí en Hebreos 1 nos dice que Él es el profeta de profetas, ¿verdad? Se habló mucho tiempo antes de que Él viniera. Dios mandaba profetas, pero cuando vino Cristo, ahora habla a través del Hijo. Y no nos debería extrañar eso porque Él es el verbo de Dios, o sea, Él es la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿en qué nos sirve a nosotros en la práctica, en la experiencia diaria? Tienes que saber que Él siempre te está hablando. Si Jesús no te habla, entonces tú no eres su oveja, porque Él dice, mis ovejas conocen mi voz y me siguen. Muchos cristianos se desvían del camino porque no están oyendo la voz de su profeta, de su pastor, ¿verdad? En estos tiempos, cristianos que creíamos fuertes y sólidos, caen en pecado, se desvían. ¿Por qué? Porque en algún momento dejaron de escuchar la voz de Jesucristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no perseveraron en el conocimiento de Él. Se desviaron en el conocimiento de las cosas de este mundo, pero no perseveraron en el conocimiento de Jesucristo. Y eso nos puede pasar a cualquiera, mis amados. Entonces, por eso tenemos que entender que nadie puede darnos una palabra profética si no viene de parte de Él, ¿verdad? En estos días, Él nos habla a través del Hijo, quien lo constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces Jesús está preparando los tiempos finales. Él va a alinear la justicia, va a traer toda la verdad, Él va a preparar la segunda venida. Entonces Él tiene que darnos palabras de alineación y de dirección y de instrucción, que es lo que hace un profeta, ¿verdad? ¿Sí? Entonces abre tus ojos, acepta esta función, porque cada vez que tú estés recibiendo una palabra profética, ya sea directamente de Jesús te está hablando, o que Él lo esté hablando a través de un profeta de la iglesia, o alguien que te da una palabra profética, tienes que saber que es el amor de Cristo instruyéndote, dirigiéndote, exhortándote, ¿verdad? Trayendo consuelo a tu vida, para que tú seas edificado y estés listo para cuando Él venga. Eso es lo más importante. Que conozcas, no solamente que sepas, porque al decírtelo yo lo puedes saber, pero que conozcas quiere decir que lo experimentas siempre. No dudes en que Él te quiere hablar. Alguna gente dice, no, a mí Dios no me habla, Jesús no me habla. Pues lo que pasa es que tú no lo oyes, o te haces que no lo oyes, pero Él te habla, Él es tu profeta, ¿verdad? Qué bueno, qué tremendo, ¿verdad? Yo oro que Dios pueda revelarte este ministerio de Jesús como profeta en tu vida, en tu familia,
y que puedas tener experiencias proféticas con el Hijo de Dios, porque esa es parte del Cristo, de lo que es Jesús, que el Cristo, el mismo que te salvó, también es tu profeta. Qué maravilloso. Bueno, la segunda cosa importante del Cristo es el sacerdocio. Él es un sacerdote, pero no solamente es el mejor sacerdote, sino es un sacerdote que se sacrificó a sí mismo. O sea, no solamente es este Cristo, no solamente vino como sacerdote, pero este sacerdote se sacrificó a sí mismo, ¿verdad? Dio su vida, derramó su sangre por ti y por mí. Tienes que conocer eso, tienes que experimentarlo cada vez que tú pecas y Él te perdona. Tienes que saber que es por su sangre derramada. Y tienes que dejar de pecar, tienes que dejar de hacerlo. Porque tú sabes que no fue cualquier precio, sino su propia vida dio para que nosotros pudiéramos vivir lo que Él planeó desde el principio para nosotros. Quiero leer Hebreos capítulo 9 y vamos a leer del verso 11 al 12. Espero que este estudio esté sirviendo a tu vida, que te esté trayendo ánimo, que te esté trayendo gracia para que lo puedas recibir y te animes a ponerlo como prioridad. Entonces, Hebreos 9, 11 y 12 dice: pero estando ya presente Cristo, ¿estando presente quién? El Cristo, el Mesías, ¿verdad? Aquí está porque es una misión del Cristo ser sacerdote. Estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. Subrayen eso, sumo sacerdote de los bienes venideros. O sea, yo no sé si tú estás consciente de que esta función del sacerdocio de Cristo te va a traer bienes venideros. Perdón. Hay bienes por venir que están viniendo por el sacerdocio de Melquisedec en tu vida, ¿verdad? Este sumo sacerdote de los bienes venideros, en los cuales hay la gracia, el poder de la resurrección, ¿verdad? El mismo beneficio de la vida eterna, la naturaleza divina. Yo sé que cuando digo beneficios venideros tú piensas en dinero y en cosas así. También eso, pero eso no es lo importante. Los bienes venideros también incluyen la paz, el gozo. No sé por qué estás pasando, pero estamos pasando a veces por situaciones bien difíciles, pero tenemos que saber que viene el gozo de Dios a nuestras vidas porque es nuestra fortaleza. Tantos bienes venideros vienen a través de este sacerdocio de Cristo, porque sin ese sacerdocio estaríamos desamparados. La gente que no tiene este sacerdocio vive sin esperanza en este mundo. Pero cuando tú tienes a Jesucristo, a Cristo como tu sumo sacerdote, tú estás del otro lado. No sé si puedes captarlo, pero tienes que conocerlo. A través de 35 años en mi vida, yo puedo ser testigo de esos beneficios y de los que van a venir por tener a Cristo como mi sacerdote, ¿verdad? Voy a leerlo otra vez. Sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Qué tremendo sacerdote tenemos en este Cristo, ¿verdad? Fue crucificado por ti y por mí. Murió en aquella cruz para llegar a hacerse maldición por nosotros, porque está escrito: maldito aquel que es colgado en un madero. Pero es un fundamento tremendo, porque la causa de su sufrimiento, la causa de su sacrificio, tenía que ver con su sacerdocio. Para podernos rescatar, para poderse presentar delante de Dios a favor de los pecadores, Él tenía que sacrificarse para rescatarnos a ti y a mí de la muerte eterna, de la maldad, y devolvernos la imagen de Dios que habíamos perdido por el pecado. Yo espero que tú puedas conocer esta función del sacerdocio de Jesús. Otra escritura está en Hebreos 6, voy a leer del verso 19 al 20, pero otra escritura para dejar bien firme el fundamento de Cristo es un sacerdote. Hebreos 6, 19 y 20 dice: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma,
¿verdad? Que esta esperanza que tenemos en el alma, cuando el alma está sufriendo cosas, dificultades, angustias, a veces es terrible lo que viene a nuestra alma, a nuestra mente, a nuestras emociones, pero hay un ancla que tenemos donde nuestra alma se pone firme, que son las promesas de Dios y de Cristo. Y dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta el velo. Aquí está hablando otra vez de un sacerdocio que penetró el velo. Está hablando de Melquisedec, ¿verdad? Esta acción del sacerdote que se sacrifica a sí mismo y ofrece su propia sangre, entrando en este tabernáculo no hecho de manos, no de esta creación, sino del cielo, llevando su propia sangre por nosotros. Esa es el ancla de nuestra alma, porque penetra hasta dentro del velo. Y ahí dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces lo que lo confirma, porque él era así desde el principio de la creación del mundo, pero lo que lo confirma es su muerte y el poder de su resurrección. Porque en el poder de su resurrección es que él se presenta como sumo sacerdote con su sangre para presentarse delante de Dios, para que mis pecados sean completamente lavados. Y los tuyos también, si es que lo conoces de esta manera, como tu sacerdote, alguien que intercede por ti siempre, una sangre que siempre está hablando bien de ti, porque quiere los bienes venideros para ti. Y esa debe ser la esperanza que mantiene el ánimo de tu alma cuando te encuentras en muchas dificultades. Y es una esperanza que dura para siempre. No es una situación temporal como muchas cosas temporales que vivimos aquí en el mundo, sino que es una esperanza eterna, ¿verdad? Él es mi Salvador, Él es mi profeta. El hecho de que Él sea mi profeta me asegura que yo no me voy a desviar del camino. El hecho de que Él sea mi sacerdote me asegura que yo voy a entrar al cielo y que voy a permanecer ahí, aunque fui un pecador. Aunque todavía a veces cometo errores, pero olvidando lo que queda atrás me prosigo a la meta. Confío en este sacerdocio perfecto. Este sacerdocio no falla. Es un sacerdote aceptado por Dios. Qué tremendo, ¿verdad? He enseñado sobre Melquisedec en otro tiempo. Quizás después vamos a enseñar más, pero estos oficios del Cristo, para que entendamos bien qué significa el Cristo. Y tercero y último, el Cristo también significa un rey que gobierna. No solamente un rey, porque a veces hay reyes ahí que están de imagen, ¿no? Como la reina de Inglaterra ahorita, es un protocolo nada más. Ella no gobierna, ella solamente está ahí para, pues de imagen, ¿no? De protocolo. Es un prestigio, ¿no? Ella no decide sobre las leyes. El Parlamento de Inglaterra, ¿verdad? El primer ministro y el Parlamento son los que deciden el gobierno. Entonces, no estoy hablando de un rey así. Este rey sí gobierna su reino. Este rey sí tiene fundamentos y tiene leyes y tiene mandamientos para gobernar su reino. Y ese es el problema, de que nosotros no conocemos a Jesucristo como nuestro rey, porque si lo conociéramos verdaderamente como nuestro rey, le obedeceríamos totalmente, ¿verdad? Pues no solamente te salvó, no solamente te mantiene en el camino como profeta y no solamente intercede para ti como sacerdote, sino que también ahora te tienes que conocerlo como alguien a quien tienes que obedecer y someterte a sus leyes y mandamientos todo el tiempo en tu vida. Entonces, a mí no me puede decir un cristiano que Jesús es su rey si no obedece su palabra, sus mandamientos. Todo lo que Él enseña en el Sermón del Monte, todo lo que Él enseña en los Evangelios, el perdonar, el amar, ¿verdad? El ser agradecidos, el ser humildes, todas esas cosas deben de ser lo que moldea la vida de los hijos del reino, los que súbditos de este rey. Pero no entendemos la grandeza de este rey. Somos irrespetuosos, no le damos honor a este rey. Tú no puedes decir que obedeces a alguien si no lo honras y lo respetas, ¿no? De hecho, la desobediencia es una falta de respeto, es una falta de honor.
Quiero leer Apocalipsis capítulo 17, verso 14. Ojalá que Dios nos revele la clase del Cristo Rey, ¿verdad? Que tenemos. Apocalipsis 17, 14 dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. ¡Qué tremendo! Porque vemos a Jesús y decimos, es que es el Cordero. No, pues como es un corderito, pues podemos hacer lo que queramos con Él. No, señores. Él es un cordero, pero ese cordero se ha convertido en un león, el león de la tribu de Judá. Ese cordero que murió y crucificado, por eso es que lo debemos de conocer crucificado. Ese cordero fue crucificado, y al ser crucificado se convirtió en un rey de reyes, en el Señor de señores, ¿verdad? Y si tú eres verdaderamente su súbdito, si tú eres un hijo de Dios, tú tienes que ser fiel. Es lo que dice aquí. No solamente llamados y elegidos, pero fieles. ¿Sí? Y en Isaías capítulo 9, verso 7, quiero dejar fundamentado esto. Isaías capítulo 9, verso 7, todos conocemos esa escritura. Dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces, este es un rey que va a traer juicio, está trayendo juicio y está haciendo justicia. Este es un rey que no está ahí nada más pintado. Este es un rey que verdaderamente está estableciendo su reino y está haciendo que su palabra no solamente sea escuchada, sino que también sea obedecida. En Hebreos 12 nos dice que cómo desobedeceremos al que nos habla desde los cielos, ¿verdad? Entonces tenemos que dejar, si queremos conocer a Cristo como Rey, tenemos que dejar de estar menospreciando sus mandamientos, no tomando en cuenta la seriedad de sus palabras y de sus estatutos, ¿verdad? O de su palabra profética, lo que te está diciendo, instruyéndote como profeta, dándote dirección, las exhortaciones que Él nos hace con su palabra, ¿verdad? El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¡Qué tremendo! Cristo nuestro Rey. Lo cantamos, ¿verdad? Tantas canciones, lo cantamos todo el tiempo, pero cuando se enfrentamos cada día la prueba de si vamos a ser obedientes a lo que Él dice o no, ahí es donde tenemos que ser probados. Ahí es donde nos sabemos si conocemos realmente a Cristo, nuestro Rey, ¿verdad? Otra escritura, Apocalipsis 19, para terminar, esta es la última escritura que vamos a leer. Apocalipsis 19, del 11 al 16. El apóstol Juan otra vez, ¿verdad? Nuestro hermano Juan. Dice en el verso 11 del 19 de Apocalipsis, dice: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Bueno, muchas veces yo he dicho que a veces cuando estamos peleando contra el juicio de Dios, podemos estar peleando contra Él, ¿no? Dios nos libre de pelear contra Él. Si Él está haciendo juicio, tenemos que caer de rodillas pidiendo misericordia, ¿verdad? Verso 12 dice: sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Qué impresionante hace ver este ejército de todos blancos, los caballos blancos, todos ellos vestidos de blanco, imagínense. Y el resplandor de su gloria, yo creo que te deslumbra todo eso. Si tú vas un día a White Sands, las arenas blancas en Nuevo México, y está soleado, las arenas están tan blancas, y cuando le pega la luz del sol es muy impresionante cómo se ve, ¿no? Todo lo blanco. Así que cuando vemos este ejército celestial, todos en el ejército están de blanco. Los caballos son blancos. Jesús es blanco, el caballo es blanco. Y el resplandor de su gloria es como el sol, imagínate. El verso 15 dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones,
y él las regirá con vara de hierro. Wow, el Cordero se hizo rey, ¿verdad? Y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. La pregunta aquí es, ¿conoces tú a este rey que está describiendo Juan en Apocalipsis? ¿Así es como tú lo ves? Porque si así es como lo vemos, nosotros tenemos que caminar con temor de Dios. Nosotros tenemos que vivir una vida diferente. Porque además estamos llamados a ser fieles y estar en su ejército. Y también nosotros tenemos que tener vestiduras blancas. Y también nosotros tenemos que vivir en santidad. Amados, estamos viviendo tiempos finales. Estamos cerca de muchas cosas que nunca pensamos que iban a venir. Pero la clave es, la prioridad es conocer a Jesucristo. Esa es la prioridad. Y yo creo que por la misma urgencia, por la misma necesidad que tiene la iglesia de conocerle, yo creo que Él tiene la disposición de revelarse más y más a nosotros claramente. Él va a estar revelándose a nosotros claramente. Si tú haces de conocer a Cristo la prioridad en tu vida y le buscas cotidianamente y estás reconociendo cuando Él te habla, estás reconociendo cuando es tu profeta, también reconoces cómo Él te perdona y te ayuda como sacerdote, pero también conoces que Él es tu rey y te está alineando y te quiere bendecir con los bienes venideros, yo estoy seguro que tu vida va a ser una vida diferente. Nuestra vida tiene que ser diferente y la iglesia tiene que ser diferente con las revelaciones de Cristo. Yo oro que esta revelación de Cristo venga a nosotros y venga a la iglesia para que nuestras vidas puedan ser lo que Dios quiere que seamos, para poderle dar al Señor esa iglesia con la que Él sueña y la que Él desea y la que Él ama. Así que, mis amados, les dejo con este mensaje en esta mañana. Quisiera terminar con una oración y quedar despedidos, ¿verdad? Vamos a pedirle a Fer que nos ponga ese canto de que estábamos cantando, este canto nuevo, ¿verdad? ¿Cómo es que conocemos? ¿Cómo es que conocemos, verdad, a Dios? Porque Él murió por nosotros. Conocemos su amor porque Él se dio a nosotros primero. Padre, ¿cómo te damos gracias por Jesucristo? Te damos gracias por tu amor, pero te damos gracias por Jesucristo. Y cómo te damos gracias que en esta mañana tú nos animas, nos desafías, nos pides que nos esforcemos en conocer más y más a Jesucristo, tu Hijo amado. Y sí, Señor, yo acepto el desafío, el compromiso de buscar conocerle más, Señor, como profeta, como mi sacerdote, como mi rey. Conocerle en todas sus dimensiones, Señor. Conocer que Él es mi camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y también, Señor, para que una vez conociéndolo pueda ayudarlo a conocer a otros. Yo te pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que es el nombre sobre todo nombre, que tú derrames la gracia de tu Espíritu Santo sobre todos nosotros, para que se abran los ojos de nuestro entendimiento y podamos entender junto con todos los santos cuál es nuestro llamamiento y cuáles son esas verdades y la grandeza y las riquezas y la grandeza de tu poder para con nosotros, lo que hemos creído, Padre. Bendice a tu iglesia. Te ruego por un avivamiento, un crecer apostólico, Señor, donde estas dimensiones de Cristo no son ignoradas más por los creyentes, sino que son conocidas, no solamente que las saben, pero que las conocen, porque tú caminas con ellos todos los días, Padre. Yo bendigo tu palabra y bendigo el fruto precioso que esta palabra va a dar en los corazones, y te doy a ti toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Nos vemos en la próxima. Grande amor, no existe nada bajo el sol que se compare a ti, Señor. ¿Quién te puede comprender?
amor que bajó desde el ¿Por qué hace eso? cielo. Mi alma Él vino a salvar. En esto conocemos el amor, que Él dio su vida por nosotros, por nosotros. Sublime gracia que nos alcanzó. Él dio su vida por nosotros, por nosotros. Fiel amor no deja ir mi corazón, y mis pecados ya olvido. ¿Quién me puede separar? Fuerte amor, fuerte amor, como montes a mi alrededor, rodeándome seguro estoy. ¿Quién me puede conmover? Mi nombre cargo hasta el madero, y mi amor hasta el final. En esto conocemos el amor, que dio su vida por nosotros, por nosotros. Sublime gracia que nos alcanzó. Él dio su vida por nosotros, por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo a morir en una cruz, y a todo aquel que crea en su nombre la vida eterna le dará. No morirá. En esto conocemos el amor, que Él dio su vida por nosotros, por nosotros. Sublime gracia que nos alcanzó. Él dio su vida